Mi esker, hemen egoteagatik. Bueno, sabéis que teníamos hoy una visita que para nosotros era importante y era esperada porque era la visita del diputado general de Guipúzcoa con su equipo. Primero, gobernanza, perdón. Y lo primero, por tanto, que tengo que decir es que, bueno, para nosotros esto ya en sí mismo es una muy buena noticia porque hemos hecho lo que pretendíamos, es una reunión de trabajo con Markel Olano como diputado general y su equipo, y con un objetivo que también era muy claro: avanzar en los dos proyectos que estaban pendientes desde hace tiempo en Irún, que son de responsabilidad de la Diputación y que necesitábamos desatascar o resolver, ¿no? Y yo creo que la buena noticia que hoy podemos dar es que, bueno, a través del diálogo y de la relación y de la negociación entre las dos instituciones, Ayuntamiento de Irún y la Diputación, pues hoy podemos decir que esos dos asuntos que llevaban tiempo pendientes, pues yo creo que tienen una hoja de ruta para su solución definitiva. Me parece que esto es lo más destacable, ¿no? Me estoy refiriendo a, como ya sabéis vosotros, me estoy refiriendo por una parte a la financiación de la primera fase de la Ronda Sur. Nuestro plan general incluye como solución importante para resolver los problemas y los atascos que tenemos en la entrada a la ciudad, incluye una ronda al sur de la ciudad paralela a la autopista, sobre la que hemos venido desde hace tiempo hablando con la Diputación de cara a garantizar su financiación, ¿no? El proyecto está hecho y tiene dos partes que hay que diferenciar claramente, ¿no? Por una parte está el nudo, una nueva salida o semienlace de la autopista. Irún necesitaba desde hace tiempo un enlace, una salida y una entrada de autopista entre Ventas y Beovia. La Diputación también lo tuvo claro. Bidegi empezó a trabajar en ese proyecto hace tiempo, pero nosotros planteamos ya en su momento a la Diputación que en realizar solo esa salida de la autopista, si no iba acompañado de una intervención más ambiciosa, que es al menos la primera fase de la Ronda Sur, que, como sabéis, desembocaría aproximadamente a la altura de las Monjas de Guiluce, ya en torno de la Rendi, si eso no fuera unido, pues podríamos encontrarnos incluso con un agravamiento de los problemas de circulación en la entrada de Irún. Y en eso hemos estado hablando, durante muchas semanas. Y bueno, hoy lo que puedo deciros es que, os lo dirá el diputado general lógicamente también, pero hoy puedo deciros que hemos llegado a un acuerdo y que la Ronda Sur, la primera fase de la Ronda Sur y el enlace de la autopista se van a llevar a cabo, se van a iniciar como actuaciones en este mandato, en el año 2018. Dedicaremos el año 2017 a la gestión de los suelos y, en fin, una gestión que es compleja también en ese entorno desde el punto de vista administrativo. Y en cuanto a la financiación, el Ayuntamiento de Irún aportará 1 millón de euros para la financiación de la primera fase de la Ronda Sur y el semienlace se financiará íntegramente por la Diputación, y en lo que se refiere a la primera fase, pues el resto, que creo que son 6 millones de euros, los aportará la Diputación. En resumen, de una actuación de 15 millones, bueno, nosotros aportaremos 1 millón de euros. Además, también hemos transmitido al diputado general y a su equipo que ese dinero lo aportaremos en el año 2018 para el comienzo, para que con el dinero que pueda aportar ya en ese momento la Diputación dé lugar al comienzo de las obras, que es lo que todos deseamos, ¿no?, para resolver ese problema. Segundo acuerdo que hemos alcanzado, pues tiene que ver con también un asunto que lleva tiempo dando vueltas desde, por lo menos del año 2010, quizá lo tenemos encima de la mesa, que es la construcción de la nueva residencia de Arbes en Irún. En este momento tenemos una residencia Moixantalen con 68 personas como residentes. Necesitamos mejorar la oferta y el acuerdo al que hemos llegado es el de iniciar ya los trámites para que a lo largo de este mandato incluso pueda estar construida. Vamos a ver si eso es posible, pero este es el objetivo: iniciar los trámites para que a lo largo de este mandato pueda estar construida una nueva residencia en Arbes que incorpore las plazas residenciales que ahora mismo tenemos en Moixantalen y, lógicamente, con un incremento de las ofertas, pues que pueda llegar al entorno. Eso habrá que definirlo en su momento, pero bueno, estaríamos hablando de quizá duplicar el número de plazas que en este momento tenemos. Bueno, yo creo que estos son los dos asuntos de los que hemos estado hablando, que yo creo que desbloquean, yo creo que de una manera clara por primera vez, dos temas largamente esperados y cuyas soluciones
llevamos demasiado tiempo esperando. Yo no sé si calificarlos como históricos, porque a veces se utiliza con mucha alegría la palabra histórico. Bueno, cuando se acaben lo serán, pero en todo caso llevábamos muchos años sin alcanzar un acuerdo y yo creo que es una buena noticia que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo, de trabajarlo. Ha llevado su tiempo, porque esto no vamos a ocultarlo, es decir, que hemos tenido nuestra discusión y, lógicamente, cada uno pues, en la defensa de sus posiciones, pero el resultado final yo creo que es bueno para Irún, creo que es bueno para Guipúzcoa también, ¿no? Markel, y yo te cedo la palabra. Oso ondo, eskerrik asko, labur. Nik uste dut alkateak ja aipatu dituela eduki handienak edo gehien importanteena, baina nik edo zen kasutan eman nioke gaurko bisitari enfoke orokor batez, zergatik jartzen dugu martxan dinamika hau eta aurreko legealdian gu egon ginean 2007 eta 2011an dagoeneko ja egin genuen programa bat bisitak eginez herriz herri eta oraingo legealdian baita ere berdin, ez? Hasi gera hiri burutik, Donostiatik hasi ginen, gero Irunera etorri gera eta hurrengoa uste dut Tolosan daukagula eta horrekin ja markatuko dugu kalendario bat herriko, Gipuzkoako herri haundi eta txikietara bisita egiteko eta ezagutzeko pixka bat zein da Gipuzkoa osoaren realidadea. Eta guk uste dugu gaur bezalako programa batek asko laguntzen digula hortarako. Hauek ez dira bisita protokolarioak, hauek lanerako bisita dira. Gainera, alkateak esaten zuen da egia da aurretik lantzen ditugu, gainean jartzen ditugu zeintzu diren herrietako eta hirietako lehentasun nagusiak eta horien inguruan saiatzen gara adostasun eta iristen da elkarlan bat martxan jartzen. Eta nik uste dut hori bete-betean egin dugula Irunen. Hain zuzen ere, gainera, herriak berak markatzen ditu, eta hiriak kasu honetan markatzen ditu lehentasunak, eta kasu honetan, alkateak finkatzen dituen eta esan dituen bi kontu horien inguruan, lortu du adostasuna, eta hori nik uste dut oso pozgarria dela, eta aldertate bintzet gaurkoan hori azpimarratu nahi genuen. Horrekin batera, guk nahi duguna baita ere da, bisita hauekin, herriaren pulsua hartu. Orduan, hartuko dugu baita ere pulsua bertako elkarteekin, Foro Ciudadanos de Irunes, horrekin hartuko dugu, egingo dugu bilera, eta gero baita ere beste elkarte bat zegoen, nola zenuen? Federación Oiaso 2000. Oiaso 2000, bai. Orduan, edukitzen dugu harremana bertako elkarteekin eta bertako hiritarrekin, eta gero baita ere aspekto industriala edo enpresariala ere lantzen dugu eta bisitak egingo ditugu enpresetara, eta gero baita ere kultura eta hezkuntza arloa lantzen dugu eta kasu honetan Mondragon Unibertsitateko plangintzak eta ezagutu nahi ditugu. Orduan, pixka bat egiten duguna da enfoke integral bat eta ezagutu zeintzu diren herrian dauden lehentasun nagusiak eta hortatik aldatzat bintzen nik esan barra daukat niretzako oso aberasgarria dela hori, esperientzia hori ez. Gero, alkateak aipatzen zituen kontuak, nik esango nuke hasteko Iruneko sarbideen arlo hori. Guk bagenekien baita ere Foru Aldundiaren ikuspegitik problema bazala Irunen, sarbide horiek arrazo objektiboak ziren eta autoilarak egunero oten dira, eta nik uste dut hori danak ezagutzen genuela, eta bagenekien horri aurre egiteko obra proiektua bageneukan ja guk Foru Aldundian, eta obra horrek kosto, alkateak esan zuen bezala, 15 milioi inguruko kostoa dauka, eta gaur egun administrazio publikoak daukagun egoera horretan, inbertsio oso indartsua da. Orduan, adostasuna iritsi dugu, eta 2018an abian jarri obra eta nahi genuko pixkat proiektua eta obra hastea ja uda pasa ondoren. Hortan galditu gara, 2018ko uda pasa ondoren ja obra hori hastea. Eta uste dugu, berak aipatzen zituen bi komponente hori dauzka, lehenengoa propioa Foru Aldundien eskuduntzarena izango litzateke konexioa autopistarekin, semienlaze horren bidez, eta gero izango litzateke Ronda Sur izen hartzen duen lehenengo tramo horren finanziazioa ingo dugu elkarrekin, eta aldertate bintzet, nik uste dut baita ere, hor ere berrikuntza bat pixkat egin dugula. Azkenean erakunden arteko kolaborazioak posible izan du eta egin du finanziazio hori eta martxan jartzea. Gainera ikusten genuelako, agian ez zeukala zentzu handirik eta arazoak sortzitzazekela semien lazea bakarrik egin eta bestea ez egitea. Orduan, aldoatetik guk konsiente ginen baita ere, hirian ze behar zeuden eta horri erantzun diogu. Eta gero, alkateak esan duzuna, bestean bezala, Arbeseko adineko zentroaren inguruan, hori legaldi honetan martxan jartzea adostu dugu. Guk egitasmo horretan, egia da Ama Xantalenen plazak inkorporatuko liratekela residentzi berri horretara, eta guk eman nahi dioguna da ikuspegi
mugaz gaindiko bat, transfronterizo bat. Ez uste dugu proiektu horrek aukera dauzkala, gero gainera beste aldeko autoridadeekin lantzen joan gara gaina kontu horiek, gizarte politiken inguruan ze kolaborazio egon daitezken, eta zaharren egoitza honek, adineko zentru honek mugaz gaindiko perspektiba hori landuko du, eta saiatuko da baita ere Europako finanziazioa lortzen eraikitzeko. Orduan, hori izango letzezik bizkat, hor ere perspektiba berritzailea daukagu, eta nik uste dut Irunek gainak berak daukan, hiri bezala daukan ezaugarri horren inguruan bete-betean asmatzen dela eta sartzen dela, txertatzen dela iniziatiba hau. Nik uste dut azkenean perspektiba hori, mugaz gaindiko hori importantea dalako. Oiztezan bizkat. Subrayar el hecho de que para mí, por lo menos, el día de hoy es importante en la medida en que no se trata solamente de diplomacia, no se trata solamente de un fortalecimiento de las relaciones entre instituciones, sino hemos venido aquí a hablar de cuestiones que afectan de un modo muy importante a la ciudadanía, a la gente de Irún. Yo creo que eso, desde la perspectiva de, digamos, la vialidad, ¿no?, de los accesos de la ciudad, había una cuestión que consideramos que era muy importante y al final el enfoque que le hemos dado ha sido un enfoque de colaboración entre las instituciones, incluso desde la perspectiva de la propia financiación, y abordaremos, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la solución de la ronda sur de la ciudad, los accesos a la ciudad de Irún y en dos tramos que consideramos que con ellos, no sé si se resolverá, pero sí avanzará mucho en la resolución de los problemas que en este momento tiene la ciudadanía de Irún en los accesos a la ciudad. Pensamos que esos dos tramos, en primero sería el del semienlace a A8 y luego sería, el segundo sería más el primer tramo de la ronda sur, propiamente dicho. Y en principio las cantidades que ha apuntado el alcalde pues son esas, ¿no? Una primera cantidad de unos 8 millones que se destinarían a semienlace y unos 7 millones con incorporación de 1 millón del propio ayuntamiento para la primera fase de la ronda sur. Nosotros en ese caso, como decía antes, va a ser una inversión de un monto total de unos 15 millones de euros que desde el punto de vista de las administraciones públicas va a ser una inversión económica muy relevante. Y eso lo quisiera subrayar. En los tiempos que corren, el hecho de que la Diputación haya decidido que la obra comience pasado el verano del 2018, esa decisión ha sido una decisión complicada para la Diputación. Y el esfuerzo que estamos haciendo es muy relevante para que la gente no vaya a pensar que esa es una decisión fácil para nosotros. Evidentemente ha sido una priorización, un ejercicio de priorización de la legislatura y evidentemente ese paso va a ser muy importante. Y en el segundo aspecto, que sería la residencia de personas mayores de Arbes, pensamos que, bueno, en este caso en concreto, pues el compromiso es que esta obra y esta residencia se ponga en marcha esta legislatura. Ese sería el compromiso que asumimos. Ese sería, pensamos que es viable, pero en todo caso, desde luego, arrancaríamos con la iniciativa y con la obra esta legislatura con el objetivo de finalizarla esta propia legislatura. Ese sería el desideratum y el compromiso que asumimos. Tiene una perspectiva transfronteriza, esa residencia que subsumiría las plazas de Ama-Santalen, y yo creo que es el que le da a esta residencia el aspecto que le da un aspecto más, una visión más novedosa. Pensamos que las conversaciones que hemos tenido también con las autoridades del otro lado de la Muga pues nos llevan también a intentar focalizar iniciativas conjuntas, no solamente en cuestiones relacionadas con la movilidad o incluso el turismo, sino que las políticas sociales también tienen que cobrar cada vez más importancia y este es un proyecto que puede tener ese planteamiento y ese enfoque y nos parece es un avance muy importante. Eta hortik aurrera hori da pizkat. Yo el hecho, para mí por lo menos subrayar y finalizar el hecho de que la Diputación sí quiere esta legislatura tener un pulso real de Guipúzcoa y de los ciudadanos y ciudadanas de Guipúzcoa. Ese pulso real se hace, en primer lugar, de la mano de los ayuntamientos, pero luego salimos a las ciudades, salimos a los pueblos e intentamos conectar con la ciudadanía desde el punto de vista
de las industrias, de las empresas, de las asociaciones culturales, de las asociaciones ciudadanas. Al final, sí quisiéramos tener una visión integral de la vida de los ciudadanos y ciudadanas del territorio de Guipúzcoa, y para nosotros, por lo menos, ese tipo de iniciativas que quisiéramos trasladar a los años venideros y tener una imagen integral de todas las comarcas, inciden en un principio que para nosotros es fundamental, y es el principio del equilibrio territorial. Pensamos que Guipúzcoa es un territorio que tiene unas comarcas potentes, pujantes, cada una con su propia personalidad, y el hecho de que desde la Administración, desde la Diputación, hagamos todo lo posible para preservar ese equilibrio territorial y ayudar a las comarcas a que mantengan su propia actividad, pues para nosotros es fundamental, y es uno de los principios que marcará esta legislatura. Y simplemente con ese último apunte, pues yo finalizaría. En adelante las preguntas que queráis hacer. Sí. A la hora de denunciar la Ronda Sur, ya ha dicho el alcalde que ha sido largo, que ha sido complicado, no sé cómo lo ha mencionado. ¿Ha sido más por la cuestión del reparto porcentual de la financiación o por establecer ese plazo que decías que para la Diputación no era fácil asumir? Yo creo que hay diferentes aspectos que han sido importantes en la negociación. Evidentemente, un aspecto importante es el de la priorización económica. Nosotros, ya lo apuntábamos en la reunión, tenemos una obra complicadísima que va a marcar esta legislatura, que es ya la finalización de la rotonda de Guipúzcoa. Es el último tramo de la carretera entre Antzuola y Bergara. Seguramente partiremos esa obra con una licitación de unos 55 millones de euros. Es una cantidad muy importante. Y evidentemente eso va a marcar esta legislatura y va a achicar mucho los espacios a la hora de abordar el resto de infraestructuras. Por eso ha sido muy importante que hayamos definido esta cuestión y que esta obra de la Ronda Sur ya tenga una cantidad económica, como decíamos, que ronda los 15 millones. Luego, la cantidad económica ha sido muy importante. El tiempo también es importante. Esta obra que acaba de apuntar en Antzuola-Bergara tendrá un desarrollo importante este año, pero sobre todo los años 2017 y 2018. Y quisiéramos que esa obra estuviera ya dominada para finales del 2018. Esa sería la estimación, pero bueno, seguramente nos va a costar. Y no nos costará. Y el tiempo, por lo tanto, era importante, certificar el tiempo. Y luego estaba la cuestión más propiamente competencial. Es el hecho de que entramos en una trama urbana y bueno, hemos convenido, hemos acordado un planteamiento conjunto en el que participa la Diputación, pero también participa el Ayuntamiento con una cantidad relevante de 1 millón de euros, ¿no? Entonces, en ese aspecto también había que limar muchas cuestiones, había que definir mucho, porque, como decía, antes lo decía, la apuesta es muy importante. Y evidentemente lo tenemos que hacer atendiendo al tiempo, a las cantidades económicas, y ha sido un ejercicio de priorización importante para la Diputación. No sé si tú querías comentar algo. No, yo creo que lo que tú has explicado bien la posición. Yo soy muy práctico. Bien está lo que bien acaba, y por tanto yo creo que hoy hemos venido a destacar a los acuerdos. Yo creo que son lo que nos están pidiendo los ciudadanos. Es un tiempo para el diálogo y para resolver problemas, y yo creo que bueno, hay que hacer un esfuerzo. Lo hemos hecho las dos partes, ¿no? Y yo creo que bueno, cada uno juzgará, pero creo que el acuerdo es bueno en la medida en que resuelve un problema que para nosotros es un problema serio y grave, y lo resuelve de una buena manera. No. Bai. Arrosiko egoitza egiteak gutxi gora berako zer kostu izan dezake hor, ez dakit, oraindik proiektuak eta egita baina zer kosturen inguruan egon. Oraindik ez dugu atera emandako Maite, eta ez dago oraindik estimazio bat eginda. Gainera, ereduaren inguruan eta hori dana definitzeko daukagu. Nik aipatu dudana bakarri dana, ez mugaz gaindiko enfoke horikuko dela, hori oso garbi daukagu, eta horrek ekarriko duena baita ere da aukera bat finanziazioa lortzeko, ez. Orduan, horrek ere definituko du baita ere guk egin beharrako ekarpena. Eta gero baita ere, ze tipotako eredu daukagun hori adjudikatzeko momentuan, ze enpresak hartu behar duen, ze tipotako enfoke eman behar zaion. Nik uste dut hori dana definitzeke dagoela, baina edozen kasutan, nik uste dut markatzen duena obra hori izango da Europaren ekarpen ekonomikoa, ez. Lortzen bali bada. Hori saiakera hori egingo dugu.
Horrek esan nahi lukeena da, egoiliarrak edo usuarioak izan daitezkela bai hegoaldekoak eta baita ere iparraldekoak, ez. Eta horrek emango lioke mugazaindiko izaera. Akatek esan duzuen bezala honetan Ama Xantalenek 78 bat plaza dauzka, horiek sartuko lirateke zaharren egoitza berri horretan, da beraz egongo lirateke ia beste hainbeste berriak, eta horiek mugaz bi aldetako pertsonekin osatzeko aukera egongo litzateke. Oso ondo, besterik ez dago.